Como vos te sentás. Sí, apago la luz cuando te acercas. La entrada se puede terminar, ¿no? Buenas noches, Boris. Buenas noches, doctor. Vamos a continuar con el tema de la inflamación de los procesos inflamatorios de los estados infecciosos. La neumonía, cuando piensan en neumonía, van a pensar en un cuadro agudo, primer principio. Que es una de las enfermedades más frecuentes del aparato respiratorio que acompaña con un cuadro infeccioso que corresponde a la respuesta personal sobre qué significa hasta ahí. Simplemente estamos hablando de un proceso inflamatorio de causa infecciosa. ¿Por qué sospechamos de infección? El criterio principal es la característica de fiebre. Pero para entrar en ese concepto, deben recordar lo que les mencionaba cuando hacemos esos tres círculos, agente, huésped y medio. La respuesta inmunológica va a depender del huésped. Vamos a ver que hay algún tipo de neumonía, que el paciente puede ser que no sienta nada. Vos encuentras en las imágenes una lesión bastante comprometida y hay otros pacientes que lo ven con un estado aparatoso, ¿verdad? Y que en imágenes vas a encontrar apenas una pequeña lesión. Entonces, la respuesta del organismo frente a un agente causal, insisto que va a depender cómo está este agente, es decir, la característica de su virulencia, de su agresividad, versus cómo está ese estado inmunológico. Siempre tenemos que tratar de comprender esa representación clínica que muestra el paciente en la lógica de la fisiopatología. ¿Por qué el paciente tiene dolor? Generalmente dorsal, como es la triada clásica, con características punta y costado. ¿Por qué será que el paciente tiene fiebre? ¿Por qué el paciente tiene escalofrío? ¿Por qué el paciente tiene taquicardia? ¿Por qué el paciente tiene taquipnea? ¿Por qué el paciente está presentando alteración? Entonces, ahí ustedes tienen que abstraerse en el enfoque de que nuestro organismo es altamente aeróbico, es decir, que nuestras funciones celulares requieren específicamente de una muy buena concentración de oxígeno. Nuestro metabolismo celular básicamente es alto. Entonces, cuando tenemos un agente que ingresa, por ejemplo, un virus, recientemente hemos pasado de una pandemia, que rara vez en la historia se ve, donde un virus tan agresivo en cuanto a la contaminación, en cuanto al contagio, y ni qué decir de la respuesta que bloquea ese sistema inmunológico y con los desastrosos que hemos visto. Por suerte, con la inmunidad pasiva versus la inmunidad adquirida con vacunas, las personas que han sobrevivido hemos podido aprender todo. Entonces, cuando ingresa un virus, necesita hacer una replicación. Los virus, ¿cómo lo podemos contagiar? Depende del tipo de virus. Bacteriología aprendieron que tenemos virus que pueden transmitirse por el aire, otros que pueden ser por los alimentos, otros que pueden ser por la inoculación. Y cuando hablamos de los virus de la vía aérea,
estos ingresan al organismo y entran a la célula donde requiere una replicación. Es decir, en otras palabras, comienzan a multiplicarse para poder invadir. Pero si nuestro sistema inmunológico lo reconoce, provoca la liberación de un elemento que sea reconocido, es decir, lo impregna, podemos bloquearlo. En el caso de las bacterias, habitualmente los polimorfos nucleares, rojo, todo ese proceso que conocemos, y en ocasiones hacen simbiosis. Por eso es que decimos que cuando estamos frente a un proceso viral, por ejemplo, están las puertas abiertas para los procesos bacterianos, bacterias que las tenemos de manera saprófita, puedan replicarse y invadir lo que normalmente no podrían hacer. Entonces, esto va a depender de cómo está ese paciente, ese huésped. Edades tempranas, edades tardías o comorbilidades, como hemos visto cuando hablábamos de tuberculosis, se comportan de esa misma característica. Cuando estamos pensando en cuál es la etiología, lo primero que tenemos que ver es características del medio. Ustedes saben que en invierno son más frecuentes las enfermedades virales o bacterianas. Las virales. ¿Por qué? Porque hay una predisposición, no es que haya más virus en verano o en invierno, los virus están ahí. La diferencia está en cómo está nuestro sistema. El aire frío que estamos inhalando, por ejemplo, hace que nuestros pequeños no tengan la barrera apropiada, lo cual es fácilmente la colonización. De ahí que cuando estamos viendo los virus que son más comunes son los coronavirus los más frecuentes. El virus de influenza, el virus de COVID, famosos que son virus humanos, pero también hay otros virus que pueden desarrollarse, por ejemplo, en un paciente SIDA, como un inmunodeprimido, puede tranquilamente un citomegalovirus, un virus de Epstein-Barr, o parásitos como ser el Rubella. De ahí que nosotros lo que tenemos que tratar de comprender también cuando estamos viendo la fisiopatología es en base a la clínica. Estos pacientes con neumonía expectoran versus pacientes con neumonía que no tienen expectoración. Eso nos orienta un poco a la etiología, porque generalmente la expectoración es por una hiperactividad de las glándulas mucosas, pero también por una actividad a nivel del sitio de inflamación, donde hay una fagocitosis, hay un cambio celular, y esto hace que podemos indicar inclusive con el virus que viene de Frankfurt. De ahí que eso les orienta los procesos neumónicos, por ejemplo, el COVID. El paciente con COVID me llama la atención porque está en franca clínica de neumonía, pero no tiene esa expectoración, no está tosiendo con esas características. Recuerdan las imágenes que avanzamos en tomografía, que se multiplicaban por minutos, que después vamos aumentando el parche, van consolidando, pero rara vez nos encontramos a ver una neumonía típica o una neumonía con tuberculosis. Hay necrosis del tejido que podemos ver. Entonces, orienta mucho para tratar de comprender la etiología, porque el diagnóstico es fácil hacer. Con la triada podemos decir, tiene dolor de costado, tiene fiebre, tiene tos, voy a sospechar neumonía, voy a oculto, encuentro pecho, con ojos, neumonía. ¿Por qué? Pero es el diagnóstico sintomático. Ahora, ¿qué tipo de neumonía? ¿Viral? Si es viral, igual. SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, no es un virus típico, no es un citomegalovirus. Clínicamente no es fácil, a veces necesitamos hacer replicaciones moleculares. O si es bacteriana, ¿cuál? ¿Es un gran positivo, que son los más comunes? ¿O es un gran negativo? ¿O es un asteroide? Entonces, no es tan simple cuando queremos tuberculosis. Un paciente inmunocompetente, porque da tiempo de curar los cultivos. El conflicto está cuando tenemos un paciente que no tiene las defensas apropiadas y no puede esperar los 5 o 7 días de los resultados laboratorios. Por suerte, si vivimos en una ciudad como la nuestra, hoy hay pruebas que en menos de 24 horas nos dicen inclusive un pico de cero con las implicaciones moleculares. Entonces, para tratar de entender un poquito más el
diferentes clasificaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la neumonía desde el punto de vista de su clasificación etiológica, ahí vamos a ver, por ejemplo, la bacteriana. El más común, cuando es una neumonía no hospitalaria, siempre vamos a pensar en la flora habitual que son los gram positivos. Por eso un estreptococo neumonía con un pneumococo va a ser el agente más común y es el tratamiento que voy a enfocar. Pero si es un paciente muy deprimido o tiene una característica de su sistema inmunológico, pues hay que saber en algo más agresivo, por ejemplo un estreptococo, por ejemplo una bacteria, o en situaciones como vamos a ver un tema específico que es la neumonía típica, que puede ser un micoplasma o una legionela. Hay otra clasificación que en ocasiones la confunde por el término que pone en el libro anátomo-patológico. Nosotros los médicos, cuando escuchamos este término anátomo-patológico, siempre el 99% de las veces lo vamos a relacionar con estudios histopatológicos. Pero en algunos libros, Ceci nos habla de la clasificación anatomopatológica desde el punto de vista de qué parte del tumor está comprometido. Porque si les hago una pregunta en el examen, díganme cuáles son las 4 etapas anatomopatológicas de la neumonía. La mayoría me dan esta respuesta y se olvidan que es la fase inflamatoria, la fase de palpitación. Entonces hay 4 fases que tenemos cuando miramos la neumonía en el microscopio, cuando se ve una biopsia. Entonces, ¿por qué nos orienta este tipo de clasificación? Por la severidad. No es lo mismo cuando es solo un lóbulo que está afectando o cuando son múltiples. Cuando afecta un lóbulo, generalmente voy a pensar en un neumococo. Pero si veo que son varios lóbulos que están afectando, ya no pensaré en un neumococo. Pensaré si está en forma de parte, de metáfilo, pensaré en la Neisseria, pensaré en hemófilo. Y además que puedo tener estas 2 complicaciones que son muy severas que nos orientan a que el cuadro es muy severo. Por ejemplo, la neumonía hipoxante. Ahí cuando nosotros vemos cavitaciones múltiples de menos de 2 centímetros, ahí nos asustamos, porque significa que el paciente está muy grave y que está avanzando con una mezcla de bacterias. Y fíjense que dentro de esta gravedad, la que me gusta que vamos a hablar, en específico es cuando hicimos un acceso, porque ese es más fácil, lo puedo drenar, puedo hacer una función, puedo hacer una cirugía, lavar esa zona y tengo menores esperanzas. Ahora, siempre independiente de qué es lo que esté pensando, por favor, tomen en cuenta los 3 anillos. Agente humanito, el otro huésped y el otro médico. Dentro del huésped no es lo mismo una persona que está en su sistema inmunológico, su sistema de defensa alterado, como es el mundo del individuo, también hay gente que tiene un VIH, bien otro, un Cushing, problema hormonal, una colagenopatía de tipo lupus, un paciente trasplantado que está con inmunosupresor, un diabético, perfecto, otro, cáncer, un paciente oncológico. Entonces, todas esas enfermedades crónicas ya hacen que tengamos un paciente. Y no solamente las enfermedades, por ejemplo, una persona que no se alimenta, aunque no tenga una enfermedad, va a entrar en una desnutrición. Y esa desnutrición, si no hay proteínas, el sistema inmunológico tampoco funciona. Entonces, cuando esté frente a esta opción, ahí por favor consideren que su conducta terapéutica tiene que ser más agresiva y más rápida. Es decir, que voy a pensar en un solo género, pensaré en 2 o hasta 3, o inclusive pensaré en la combinación de un hongo para dar un tratamiento a veces triple o cuádruple esquema terapéutico. Y otro elemento que hay que considerar son las típicas o atípicas. Esto típico o atípico tiene 2 connotaciones. Primero, es típica por la forma de presentación. Ejemplo, tos, fiebre, dolor punta acostado, típico de los niños. Pero también puede ser atípica por su clínica. Ejemplo, no tiene tos, tiene disnea, tiene fiebre y está con diarrea.
Entonces uno dice, no, es una jeca. No, es una neumonía atípica. Cuando agarra y analiza y examina bien, encuentra clínica más intestinal clínica pulmonar. Eso es una forma típica. Y también la otra connotación de típico atípico es sobre el agente etiológico. ¿Cuál es el agente típico de una neumonía? Hemos dicho poco. Pero si me encuentro un paciente con un micoplasma, esto es una neumonía típica o una tricérea. ¿Comprenden? Entonces, si en el examen me pregunto, por favor, escríbanme las características de una neumonía típica y atípica, ahí la respuesta tiene que ser fácil. Por un lado, la clínica, por otro lado, a la gente etiológica. Porque necesito que razonen de esa manera cuando tengan que hacer la conducta terapéutica para ese paciente. Y otra clasificación que básicamente es el pronóstico, que la mayoría lo confunde, porque cuando empezamos a escribir nos ayuda para ver si los calizos, no es en sí la función. El PSI o la CUR65 son dos clasificaciones, por favor, solo para el pronóstico, que me ayuda para tomar decisiones, sí, pero básicamente la respuesta en el examen va a ser criterio, valor, pronóstico, es decir, explicarle al paciente qué tan grave es para familiar. La CUR es la más facilita porque está con su acrónimo. Conciencia, cómo está la función renal, cómo está la función respiratoria, cómo está la función de la presión arterial y la edad. Aquí el PSI tiene más variables que son, el PSI no es más que el Pneumonia Severity Index. Lo pongo así porque en la mayoría de los libros se lo pone, es la relación del índice de severidad de neumonía. Si quiero tomarle el pelo para que no viene en clase y le digo, por favor, denme la clasificación, en vez de ponerle PSI, le pongo índice S severidad N. No se parece. Pero así que en español, y recuerden que la concentración les dije que siempre lo voy a estar comentando con el término inglés, porque necesito explicarlo porque tiene que tener esa preferencia. Entonces, facilito. ¿Cómo está tu paciente? Este paciente con neumonía, ¿está lúcido o no está confuso? ¿Por qué está confuso? ¿Está hipocémico? ¿O está intoxicado por el CO2 que no está pudiendo eliminar? ¿O ya está acidótico? Son tres variables que voy a considerar. No, no está confuso. ¿Cómo está su función renal? ¿Cómo está su urea? ¿Cómo está su creatinina? Ah, no, su nitrógeno ureico está por encima de 7 millones. ¿Ok? Le doy un puntaje. ¿Cómo está su frecuencia respiratoria? Está taquineico. ¿Cuánto es taquinea? Se me olvidé. Mayor a 20, o sea, respiración mayor a 20 por minuto. 8-12 dice normal, ¿no ven? Ahora, ¿será que taquinea más, índice más de 20? ¿22 es taquinea? Aunque sí. Depende de quién estamos hablando. ¿De un recién nacido? 20 más bien me preocupa, debería estar respirando 40, 50. Entonces siempre no es caballo de cochero, por favor. Medicina no hay 2 más 2. Porque si decimos 20, te toca un niño con una neumonía, familiar. ¿De acuerdo? Entonces, en un adulto, el rango normal es 8-12, acá hay una preocupa, entonces tampoco, más de 20, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a valorar este criterio. ¿Cómo está la presión? Si el paciente es hipotenso, sistólico, rectal, que está en hipotenso, otro criterio más para tomar en cuenta. Y mayor razón, la edad. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Es bueno el gusto que me descuento. Pero la PSI es más complicada para entenderla porque cuenta más variables, como lo vamos a hacer enseguida. Y lo otro que tenemos que ver es una neumonía de la comunidad o es una neumonía en el hospital. El tratamiento es diferente y el pronóstico es diferente, ya que la neumonía intrahospitalaria es cuando un paciente ingresa al hospital para hacer un procedimiento y en torno a las 72 horas o más comienza a tener clínica de neumonía. Entonces se me preocupa porque esa es una bacteria probablemente más agresiva porque ya es resistente por los múltiples antibióticos que estamos usando, entonces complica más el cuadro. Y la más común, y que no todas las neumonías se hospitalizan, son las neumonías adquiridas en la comunidad. Vamos a ver que la neumonía adquirida en la comunidad en
esta época ya hablamos de esto, los coronavirus del COVID. Por suerte está pasando. Vamos a hablar de un tema específico de lo que es el COVID para que se grave, porque todavía no se ha ido bien, todavía está latente la posibilidad de una mutación. Desde el punto de vista de la neumonía, si miramos estadísticas americanas que la anotan todos ellos, está como sexta causa. Y piense que el 20% requiere hospitalización. Es decir, que, en otras palabras, también hay personas inmunocompetentes que tienen neumonía, pero que podemos manejar en su casa. En cambio, son inmunodeprimidos, en cualquier caso, requieren hospitalización y además van a requerir terapia intensiva. Por eso fíjense la cantidad de costos que lleva y fíjense cómo un paciente internado la mortalidad es diferente a un paciente que es cuidado ambulatorio. Obviamente, si hay estas comorbilidades que no mencionaron, eso va a aumentar. ¿Qué es lo que preocupa desde el punto de vista epidemiológico de la comunidad? Primero, los contaminantes ambientales. Cada vez, hoy por ejemplo, nosotros no le estamos haciendo caso, a excepción de la compañera. Todos nosotros deberíamos estar con barbijo, todos estudiamos el índice de humo que esté elevado. Me preocupa porque en todas partes veo que no le estamos tomando en cuenta. Claro, no me molesta ahorita, pero si esto sigue y vas acumulando esa cantidad, quiero que hagamos una encuesta de aquí 10 años, ¿cómo estamos? Entonces yo recomiendo que le tomen en serio a la contaminación ambiental, porque es algo que lo vas acumulando. No te provoca ahorita, no es como un resfrío, lo estás acumulando, estás metiendo. Mientras más nos acumule, igual que el fumador, la nicotina no la eliminamos. Esto es peor que la nicotina, que es más contaminante. Entonces, mi recomendación, querido amigo, cuando tenga afuera, use un barbijo. Pero no ese barbijo. Si vamos a usar ese barbijo, mejor no usamos, porque simplemente el mismo entra, pero las partículas pequeñas pasan. Usemos una máscara roja. ¿Sí? Podemos hacer. No, ya no estoy perfecto. Entonces, lo otro que está preocupando es que no sé si vieron una feria, su compañero del grupo anterior hicieron un estudio de cómo es la venta de medicamentos de antibióticos. La mayoría de las farmacias, hicimos así el trabajo, que le mostramos clínica de neumonía. Nadie pidió receta. Y te dan medicamentos con tratamientos que no son los apropiados. Entonces, este uso de medicamentos de una manera irracional lleva a la posibilidad de que estemos generando resistencia. A eso súmenle los alimentos que consumimos, carne, cerdo, vaca, aves, les dan antibióticos para que desarrollen más rápido y ese antibiótico lo consumen y entonces la posibilidad de resistencia es cada vez mayor. Si miran en las revistas que están alertándonos porque están apareciendo cepas que antes era simple con beta-lactámico, hoy no hay un antibiótico que lo podamos tratar. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, es importante lo que nosotros hagamos. Cuando vamos a dar un tratamiento que requiera un antibiótico, tenemos que estar seguros que estamos atacando y por los tiempos apropiados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que desarrolle una persona neumonía? Generalmente lo que hemos mencionado, grupos o edad avanzada o edad pequeña, que no ha desarrollado todo el sistema inmunológico. Los contaminantes, los estados serológicos, entonces, todos estos procesos vienen a ser factores de riesgo de que esa persona pueda desarrollar una neumonía y que además esa neumonía puede ser más grave que cualquier persona. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la etiología? Aquí quisiera que se grabe otro elemento, queridos amigos. Cuando estamos frente a un paciente con neumonía, con criterios de hospitalización, con criterios de severidad, no esperamos el cultivo que nos identifique si es un neumococo, si es un meningococo, si es un estáfilo, si es una bacteria, si es un hongo, si es una vela, o si es una pseudomonas. Empezamos con el tratamiento empírico, pero no el empirismo de la revista, que cura las palabras que escuchan, no, el empirismo basado en que ya tenemos estudios previos que nos dicen cuáles son los genes
más frecuente en la comunidad, en los hospitales, en las personas mayores, en las personas mayores. Entonces, ese conocimiento empírico es lo que vamos a utilizar. Porque 5 días, pero a veces son 5 días que se juega la vida del paciente, especialmente cuando el hueso es. Entonces, siempre vamos a pensar en los gérmenes habituales que tenemos en la flora. La flora de la vía aérea, siempre la preferencia va a ser gram positivo. En cambio, el tubo digestivo es gram negativo. Entonces, si veo un paciente de la comunidad con cuadro pneumónico, ok, voy a buscar mi arsenal antibiótico terapéutico hacia gérmenes gram positivos. Pero si el paciente es en el hospital, ahí ya no pensaré en los gram positivos. Ahí voy a pensar desde adaptativo hasta anaerobios y combinados, inclusive porque los estudios cuando hacen cultivo de los ambientes ya nos muestran ese tipo de diferencia. Ahora, en el mundo deprimido hay que pensar en todos. Y siempre piensen en los más graves, no piensen en el más, porque si te equivocas y le das un tratamiento un poco más suave, a veces no lo alcanza. Cuando ya quiere alcanzarlo, el paciente está en choque seco, pero una vez que se libera la cascada del choque es muy difícil sacarlo sobre el mundo. ¿Sí? Entonces, por suerte, nos ayuda la clínica, como vamos a ver, una persona que no está expectorando y tiene neumonía, voy a pensar que en un gran positivo, idea, un gran positivo siempre tiene, por eso el paciente dice, ya estoy mejorando, ya mi flema está madurando. Se dan cuenta que esa maduración que ellos llaman cambio de color del blanco a verde también significa que está colonizando bacterias. Entonces, un paciente que tiene una expectoración achocolatada, ya no voy a pensar en un gran positivo. Un paciente que está con una expectoración pútrida, voy a pensar en un microbio. O aquel paciente que tiene neumonía pero que no expectora y de pronto comienza con, ¿cómo se llama? Cuando se abre un acceso a la vía aérea, con B chica, parecido al vómito. Vómita muy bien. Entonces, de pronto tenés un paciente con fiebre, está tosiendo no expectorada y de pronto expectora abundante cantidad y mal olor, nos alegramos. ¿Por qué nos alegramos? Porque significa que reventó el absceso. Y al reventar tiene más chance el paciente de curarse. Así como decimos, un chichi reventado, un chichi curado, exactamente lo mismo. Entonces, el color, el aroma, la forma, la cantidad, el tipo de expectoración va a orientar. Y si no tienes mucha experiencia para reconocer lo que es la radiografía o la tomografía, en la práctica tenemos conversaciones simples, como un programa, hasta que se pasa a tener que pensar en un cuadro de un poco. No son en parche, no es en forma de virus minerales, no es un coronavirus, puede ser diferente. Eso nos orienta y son métodos y yo creo que más van hasta que te vean. Por suerte, en Santa Cruz, en un departamento de vida que tiene estudios moleculares, han estado las propagandas en la tele, en la radio, le damos un diagnóstico y su cultivo en horas. Claro, hay pruebas moleculares que te identifican la cepa y el tipo que va a orientar. Entonces, la clínica va a orientar. Si está un paciente en un hospital que está ventilado, que hoy que lo primero que nos consulta es pseudomonas. Y la reconocemos, pseudomonas por el olor, por el color de la expectoración, el color de la bebida, o si sospechamos que además hay un proceso de monolipídico, no creemos que ya hay estamos en cuarentena. Entonces, dependiendo del ambiente, dependiendo del huésped, tengo que pensar cuál es el posible. ¿Qué es un MRSA? Estafilococcus resistente a penicilina. ¿Y qué es un BLE? Ahora los resultados últimos publicados en la MRSA es un BLE. Términos que deben explicar porque un estafilococo no es más que la abreviación de inglés. Aureus, Staphylococcus, resistente. Aquí no voy a usar cualquier antibiótico. O si me sale un BLE, ¿qué era BLE? Entonces, esto nos orienta para también entender nuestro esquema. Si voy
usar amoxicilina para una neumonía extrahospitalaria, perfecto, pero si es en sala de emergencia no se tiene que usar coordinar al pulmón. Potenciador, por ejemplo, un subaptar, o un claudante. Todos estos aspectos, cuando estamos pensando en fisiología, es básicamente, queridos amigos, para ver cómo voy a coger el agente terapéutico para lo que hago. Pero voy a preguntar en examen, quiero que se lo guarde para mañana cuando sea médico. Recuerden, primero inicio un tratamiento empírico. No significa que no voy a pedir cultivo, por favor. Igual pido mi cultivo, pero ya no tengo el apuro para iniciar el tratamiento porque ya lo estoy iniciando. Total, si me llega en 5 días, es diferente a lo que estoy tratando en cambio. Pero hice algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se presenta la clínica? Otra vez, volvemos a lo que mencionaba hace un momento. ¿Es típico o atípico? Desde el punto de vista de las neumonías adquiridas en la comunidad, no tienen la misma presentación las neumonías intrahospitalarias. ¿Ok? A veces en los hospitalarios simplemente lo que pasa es que la piel. Porque otra vez vuelvo a lo que siempre les comento de esa línea que la dividimos en 4. ¿Cuál es la primera parte? ¿Se acuerdan? Hacemos la línea y lo dividimos en 4. 1, 2, 3, 4. La primera vez, la incubación de patógenos. Es corta y larga. ¿Cuánto va? Más de 3 días, bacteriano. Luego tu periodo de estado. ¿En qué momento lo estás encontrando? ¿Al comiencito o cuando ya desarrollaste toda esa cascada inflamatoria que es más difícil? Bacteremia, septicemia, choque seco. Cuando estamos acá, el último, a veces no lo recuperamos con todos los anteriores. Hago una pausa, jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me están acompañando cuando estoy transmitiendo? Están perdiendo oportunidades. El otro día se han perdido 2 casos de mortal. Un gastro, para que vean, falleció el paciente a la poca hora. El otro, un jovencito. No me olvidé eso. No tengo que hacer un video, quiero que lo compartan, ¿sí? No es lo mismo mirarlo después que están mirando ese ratito, a ver qué hacemos, qué se hace, vive, no vive. 18 minutos de paro. Ya todo el mundo está avanzando. Ahora el paciente ya está hablando. Okay. Mala suerte, tuberculoso, reventó una bulla, disnea, vamos al centro médico, lo tiene todo el día en el centro médico y ya me lo pasan con código rojo saturar el 24. Ahí, aquí delante hace paro. Por suerte reconocimos que había una doctora. Yo no se lo puedo, pero no pasa. No, no lo voy a hacer ahorita al Facebook. Por favor, lo que es interesante la emergencia, verla en su momento. Que mañana voy a transmitir palabras que a ver cómo los agrego. Dios me ayuda. Masajeando. Tiempo a los 30 segundos. A los 54 segundos estoy funcionando el pecho. Estoy metiendo una aguja para reventar ese globo que le está apretando el pulmón. 54 segundos. ¿Miren? Qué mejor hacerlo como ustedes, pues. Porque hasta
hasta que el cirujano me puso el tubo, fueron Ahí paradito. 3, 4. A los 6 minutos está empezando. 4 minutos para... Ya me decía, no, yo seguía con masaje. ¿Por qué? Porque las pupilas me respondían. Significaba que lo que estoy haciendo está oxigenando el cerebro. Ahora, yo tengo respuesta, yo sigo masajeando. Normalmente 15 minutos para pacientes tuberculosos, no hay cosa más satisfactoria que de pronto luego ya cuando ya está de agua. Te escucho. Doctor, con el grupo que estamos nosotros no nos transmitió nada más que el 14 de septiembre, no sale que haya habido autoridad ni transmisión, no hay notificación. Ahorita lo estoy viendo. Vamos a revisar qué está pasando. Como he creado solo para ustedes. No lo han enviado a otro grupo. Es posible, es posible. Levanten las manos cuando están conmigo en el grupo del Face. Si no se las creo. Sí, estamos. No, porque estoy viendo poquito. Somos 79. Sé que son el grupo del Face de la cuenta. Voy a mandar el link de nuevo. 18 minutos más tarde. Sí. Claro, cuando están masajeando porque el corazón está funcionando. Estás oxigenando propiedades del masaje. La prueba que te digo es que el paciente está vivo. Ahí anda. A24. Mira, yo soy el 80. ¿Por qué no aparece? Y recién se envió, doctor. Doctor, puede que la privacidad del director esté solamente para usted. Tal vez haya servido solamente para que usted pueda verlo y no está... Ajá, sí. Si usted configura la privacidad de que el director lo podamos Video en ver. vivo. Cargando, transmitir. Ah, ¿verdad? A ver los que están conmigo, ¿cuántos están? No hay nada, no hay nada. ¿Cómo que no hay nadie? Estoy transmitiendo. Aquí ahora se está viendo ya. Estoy transmitiendo, dicen que están conmigo y ahorita estoy en grupo privado con ustedes. Ya ahora se sabe. A ver, sí, ahora sí está, ahora sí. Ahí está bien. Entonces confirmamos si los tengo conectados. Ya pasaron a la historia. Saludos para que no han venido a clases. Estamos conectados. ¿Qué pasó eso? No tengo idea. Entonces mañana estén atentos porque si llega a esas cosas, un gasto no es fácil de encontrar, ver a alguien que se esté muriendo y que no podemos hacer nada porque es terminal, pero quiero que vean para que vean, ¿no? Ok, punto aparte, volvemos. Entonces la clínica. Ya pues. Entonces la clínica, insisto, tengo que pensar en dos opciones. Es un paciente monocompetente, es fácil en todas las alertas, porque la clínica son las alertas que te da el cuerpo. Si tiene tos, si tiene disney, te está avisando, oye, tengo algo me está pasando. Pero si es un paciente inmunodeprimido, no siempre tenés esas respuestas que querrás, porque su sistema inmunológico no está avisando. Todo lo que el paciente presenta son alertas, son alarmas, algo está pasando y nosotros los médicos somos los que tenemos que leer esas alertas para pensar qué está pasando. Entonces, cuando el paciente es típico, ¿qué es lo típico primero de un paciente que tiene un proceso infeccioso? No, todavía no la fiebre. Recuerden que hay un periodo de incubación. No vayan al periodo de estado. El periodo de estado ya está con fiebre, está en bolsa. No, el antes, yo tengo que adelantarme antes. ¿Cómo? ¿Qué presenta un paciente cuando está incubando? Astenia. No sé qué me pasa, estoy decaído, no tengo hambre.
Eso tengo que preguntar, ¿desde cuándo empezó eso? Porque eso me va a orientar. Si yo veo solo la fiebre, no sé, la fiebre un virus me da, un hongo me da, un parásito me da, una bacteria me da, pero este tiempo que tengo que pensar primero, que yo les digo, búsquenme antes, no vayan a cuando ya está con tos y con dolor. Ahí vas a diagnosticar la neumonía, pero no vas a diagnosticar cuál es, si es por virus o por bacteria. ¿Me comprenden? Lo que trato de decirles es que no escapemos de esta ventanita de aquí, que es la inflamación. ¿Cuántos días esa persona está con ese malestar? Porque si ya vamos a valorar solo el paciente en periodo de estado, ¿acaso el paciente comienza con disnea su neumonía? No, primero tenés un poquito y eso va aumentando la inflamación, ahí ya recién empezar a morir. La taquimia, ¿acaso empieza con taquimia primero? No. Entonces yo no quiero que ubiquen al paciente en el periodo de estado. Yo quiero que empiecen a pensar en su diagnóstico, no tanto en la neumonía, sino qué es lo que está provocando la neumonía. Y esto te va a orientar, primero, qué huésped tenemos. Recuerda, huésped bueno, hay alarma. Huésped malo, las alarmas no son buenas. ¿Cuáles son los huéspedes malos? Los inmunodeprimidos, por cualquiera de las causas que hemos mencionado. Entonces, esta fase de aquí, búsquenla. No vayan directo a desde cuando está tosiendo. No, repetito. Antes, búsquenla. Les va a permitir. Fue cortito, virus. Pensar COVID. De hecho, tu barriga no es más lejos. Porque te vas a contagiar. A veces creemos que no nos contagiamos, puedes contagiar. Porque es más lejos. Entonces, cuando miramos estadísticamente, fíjense que el 90% tiene especulación. Muchos de los pacientes comienzan con un resfrío. Tengo un resfrío mal curado. ¿Por qué se comparte a pagar cuando es viral? Los procesos virales, ¿cuál es la diferencia entre una gripe y un resfrío? ¿Cuál es primero, la gripe o el resfrío? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, el paciente, a medida que el proceso va avanzando, primero, no hay duda que cuando pensamos en infección vamos a buscar fiebre, calofrío, bla, bla, bla. Eso queda claro. Ahora, ¿cómo identificamos si hay componente pulmonar? En las primeras etapas, el paciente tiene una alerta que es la tos. La tos, de inicio es escasa cuando estamos hablando de una neumonía típica. La tos es escasa y luego va aumentando en frecuencia independiente de horario y luego acompaña, como dicen estadísticamente, expectoración. Y la expectoración, pregúntenla, ¿qué color es? ¿Es blanca? ¿Es verde? ¿Es amarilla? ¿Es café? ¿Es chocolate? ¿Es con sangre? ¿Es sanguinolenta? Orienta la etiología. Luego, que aumenta el proceso, en la mitad de los pacientes se quejan de un dolor muy recostado. Este dolor político. Pero no todo, si la neumonía está al medio del parénquima, nunca va a tener dolor. Porque para que haya dolor, el stock afecta órganos vecinos, tiene que afectar la pleura. ¿Cuál pleura? ¿La parietal o la visceral? La parietal. Si está aquí, no le afecta, no le duele, no tiene sensibilidad. Pero si avanza, aquí se afecta. Entonces, cada que respira mueve la pleura y le va a doler. Tose peor, no quiere toser, pero no en todo. Por eso lo típico es dolor con recostado, fiebre y todo. A medida que va avanzando el cuadro componente, y no necesariamente en el tamaño de la organización, sino en la respuesta inflamatoria del paciente, acompaña la disnea. Y para que haya disnea, ¿qué signo tiene que haber? Taquimia. A veces el paciente está inconsciente, porque está taquimia porque necesita saber que está respirando mal. Entonces la disnea, esta disnea progresiva, no empieza de golpe, por eso es cuando llega este paciente que les comento, tratamiento de tuberculosis, segunda fase, ayer bien, hoy estaba bien y de pronto no podía respirar. Hay una respuesta. Y una neumonía me va a hacer en una hora falta de aire. Tuberculosis, tratamiento, de pronto disnea que no hay otra cosa. No va a ser un derrame. Solamente la única explicación era el motor a calefacción. Golpeamos duro, estaba el diagnóstico. Por eso es que si la radiografía directa no voy a la luz.
Tu novio porque vale, pero ahora, cuando vamos valorando anamnesis, hasta aquí la fiebre la obtengo con la anamnesis o con el examen físico, con los dos, porque puede ser que tenga fiebre en su casa y me va a contar y también lo puedo examinar con fiebre. El dolor con la anamnesis o con el examen físico. Anamnesis, no hay forma. ¿Puedo darme cuenta que le duele? Puedo darme cuenta, pero no estoy viendo el dolor, estoy viendo la muestra. Luego comenzamos a buscar signos de consolidación. ¿Cuáles son los signos de consolidación? Dependiendo del momento. Lo primero de sospechar son los créditos finos. Ponés el estetoscopio. ¿Lo publicamos o no lo publicamos? Publicamos. Créditos pequeños. Es como poner el estetoscopio para que lo reconozcan, pongan el estetoscopio en su cabello y muevan un poquito. Ese cric-cric es cuando está empezando la neumonía. No es el mismo que el fronte epidural, que es el más fuerte. A medida que avanza, el siguiente sonido que vamos a reconocer es el soplo igual. Es decir, respira acá, lo escuchás, pero muy bien. La neumonía, un soplo. Y podés tener, es decir, que diga 33, vas a encontrar texturidad, que es decir, normalmente el 33 no se lo reconoce bien central. En cambio, donde está la zona de soplo, escuchás muy bien la palabra, la reconoces, la frase, clarita. Pues ahí texturidad. Pues ahí te está mostrando contestación. Si hay otro avance un poco más, vienes a encontrar otro dato que es a la resolución de la cantidez y la vibración grupal. ¿Y cómo está en papel de condensación? Mira cómo está, aumentada, porque sirve como una caja de resonancia. Y si avanza aún más el cuadro, podemos encontrar signos de derrame. ¿Cuáles son los signos de derrame? En vez de escuchar ya el murmullo vesicular, ya lo contamos con ausencia. Matidez, los dos tienen matidez. La neumonía de condensación, la matidez, y el derrame, la matidez. ¿Cómo diferencia? Porque la neumonía, la ocultación se escucha fuerte. En cambio, el derrame es la condición. Entonces pueden haber los dos. Vamos a ver en la complicación el derrame paraneumónico que puede llevar a un enviento, que eso ya es otra complicación más de la neumonía. Entonces, y obviamente, si el paciente tiene disnea, va a tener taquipnea, si está taquipneico, va a tener taquicárdico, pero no hay 2 más 2. Hay pacientes que pueden tener radicaria con neumonía, vamos a ver la neumonía atípica, en vez de tener fiebre alta y taquicardia, que recita, más incluso 50, 38, ¿qué está pasando? Respuesta bloqueando la inflamación. Entonces, siempre, queridos amigos, cuando estén enfocando en el examen del paciente, enfocate primero, ¿qué tenemos? ¿Es un A inmunocompetente o B inmunodeprimido? ¿Por qué? La otra pregunta, ¿es en la comunidad o es intrahospitalario? Con esas dos preguntas vas a orientarte a hacer tu esquema terapéutico, a ser más agresivo, vas a tener más oportunidad de tener éxito con la enfermedad. Que me pase un poquito antibiótico es menos grave que le den los antibióticos. Si en vez de dar uno, le doy 2, le doy 3, va a empezar el cultivo, la radiografía no era tan grave, le quito uno. Pero cuidado que exceso con yeso no es suficiente cuando lo hagamos los 2 días mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para confirmar mi diagnóstico? Clínicamente, para mí es neumonía. ¿Cómo lo convenzo al paciente? ¿Cómo convenzo en historia clínica que tengo que justificar un tratamiento y si se muere por desgracia, por alergia, no me van a demandar porque hice lo que yo quise? No, hay evidencia. Eso es lo malo que tenemos que dar a la medicina defensiva. Lamentablemente hay gente que se aprovecha de la buena voluntad del médico y después no están demandando y no lo sacan de peso, lo sacan hasta la casa, por la misma manera. Entonces, ahí, lamentablemente, queridos amigos, tenemos que pensar en una medicina defensiva. Entonces, si usted tiene neumonía, hagamos una radiografía, una sonografía, para tratar de confirmar tu sospecha de neumonía. No tanto para vos, sino más para confirmar el paciente. Porque clínicamente, si está con todos estos datos que hemos mencionado, ¿para qué quiero una radiografía? Tenés neumonía que no te dan espectores. ¿Cuáles? Ejemplo, hemos dicho el otro día cuando hablábamos de tuberculosis. La tuberculosis filial es un tipo de neumonía generalizada
Igual es ponerle que tu cuerpo no encuentras nada, ni bacteriología, ni espectros, ni soplos, simplemente está en pleno estrés, porque esos alrededores están inflamados y no hay intercambio de ácidos. Entonces, el estándar de oro es una radiografía. Pero por favor, les mostré en la práctica la paciente de la mama con prótesis, cómo encontramos la radiografía de su neumonía. Cuando recién hicimos la tomografía, vimos que detrás de la silueta cardíaca tenía una cavitación y ahí era su neumonía. Entonces, indicaciones, si la radiografía no te da por sospechar de neumonía, te pedí una tomografía y ya vas a mirar por todos lados. ¿Sí? La radiografía te permite dos cosas. Una, identificar tu diagnóstico, pero también te va a permitir ver la evolución de la enfermedad. Veamos neumonías atípicas, a veces algunos médicos se aprovechan porque en 6 meses ya pasó su neumonía y sigue apareciendo un infiltrado, una manchita. Señor, viene esta mancha, usted tiene que volver. No. Entonces, pero además de la radiografía, la tomografía, es importante que ya la identificación del gen. Entonces vamos a pedir función de GAN, que a veces no ayuda, el 50% es de flora combinada. Vamos a pedir cultivo y antibiograma, como también vamos a solicitar la vaciloscopía. Por ahí el paciente no la está contando bien la película y es más tiempo, no es tan agudo. Entonces pedimos una vaciloscopía. Y además, que hemos dicho que pedimos el proceso infeccioso, una prueba de HIV, con consentimiento informado, porque cada vez es más frecuente el tema de la enfermedad. Ahora, ¿cómo está funcionando su estado? Lo veo disneico, lo veo taquineico, ok, tengo que ver la prueba funcional. Para eso le vamos a pedir una gasometría arterial. En la gasometría vamos a ver cómo está su pH, para ver si no hay una acidosis metabólica respiratoria que explica la infección, cómo está la PCO2, cómo está el PCO2 y cómo va a estar el bicarbonato. Entonces, las pruebas funcionales y los gases. De las pruebas metabólicas, los imágenes que el pH y el bicarbonato. El hemograma orienta mucho. Si es un hemograma típico para leucocitosis, que significa de 5 a 10.000 normal, más de 10.000 leucocitosis. 12.000, 15.000, a 40.000. Ojo, este no es lo habitual. Aquí ya no es el gen común, aquí tengo otro gen que es más especial. No es lo habitual 40.000. Es más común de ver las infecciones neurológicas, pero una vía aérea, una neumonía con 40.000, ahí preocupado, algo está pasando. Pero no es solamente por el otro blanco, tenemos que ver la forma. Hay desvío a la derecha o desvío a la izquierda. El proceso bacteriano es desvío a la izquierda, por lo joven, estamos siguiendo un linfocito. Ahora, casi siempre decimos glóbulos blancos bajos, leucopenia, con linfocitosis bacteriana. No, mirá. Pero vamos a ver que algunas bacterias antígenas te dan ese comportamiento. Linfocitos y blancos, entonces, ¿quién orienta? La clínica. ¿Cómo empezó? ¿Cómo de dónde se ha contagiado? Los virales, si va a haber algo donde se contagia el ambiente leucoplano. Y el otro elemento que te ayuda el hemograma ya no es solamente en los glóbulos blancos, es en los glóbulos rojos. Los pacientes con neumonía tienen a ser anemia. Señorita, ¿cuánto es el valor que decimos anemia? Me encanta ese despertar. ¿De cuándo a cuándo decimos anemia? ¿Basate en el hematocrito o basate en el hemoglobina? O en los glóbulos rojos. Hematocrito 12, hemoglobina 12. Con 12 también una mujer no, tenemos que bajar un poquito menos. ¿Sí? Entonces, ahora, al comienzo la anemia puede ser leve, pero mientras va avanzando el proceso, la anemia puede ser mayor. Y no es porque tengo hemoptisis, sino que tenemos un problema a nivel de vaso, de patomegalia, esplenomegalia, vas a tener secuestro, entonces siempre nos orienta. Y el perfil químico, sí o sí, por un lado, para ver cómo está la enfermedad comprometiendo el sistema, como también los medicamentos que vamos a usar. Entonces, vamos a pedirle cómo está su glicemia, vamos a pedirle una urea creatinina, vamos a pedirle un hemograma sobre potasio, vamos a pedirle un hepatograma que es 3O, TGP, o ACT o ALT, con la gama de glutamico grasa.
básicamente, son estos elementos que tenemos que considerar. La radiografía, no voy a entrar en mucho detalle porque hemos hecho una semana específica de neumonía. Si mostramos aquí el global, un fotograma de un solo segmento, y desde su casa a esto le doy un beta-lactámico simple, porque es un... pero si tengo múltiple, ya no la pienso, o lo tengo en base. ¿Se acuerdan que en la primera clase les hice una consulta de cómo son los segmentos, cuántos segmentos tenemos? Sí. Justamente esto nos orienta para ver. Arriba tenemos aeróbico, casi siempre. La mayor cantidad de oxígeno está arriba. Si lo tenemos aquí abajo, aquí tenemos que pensar en esto nos orienta para ver la gente color. Tenemos un parche, por ejemplo aquí, miren, ¿es atelectasia o es neumonía? La atelectasia da fiebre, primero los opositos, entonces a ver, le haremos la lateral y lo verificamos. Cuando hay dudas, esto termina la tomografía. No entro en detalle porque lo hemos visto varias tomografías, hemos visto el ACLA, hemos visto el STRIKE, y para ver si... Dale el número, por favor. Sí. 3, 5, tal, suelta la mitad. ¿Cuál es la clase de tomografía? Él le dijo 5, 1, 2, 3, 4, 5. No sé qué tiene que. No fue. Ok, por favor, está en la grabada. Tiene una miradita, la necesita ya. Aquí vemos una ventana, pulmonar o mediastínica. Si todo es negro, mediastínica. No me sirve para ver pulmón, pero igual puedo verlo. Igual puedo ver la canalización. Para ver, tendría que ser en la ventana pulmonar. Pero sí, porque aquí lo que estamos buscando es si hay complemento o no, regular. ¿Sí? Vamos a quedar aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, el diagnóstico para confirmar la neumonía es una radiografía de todo. El bot está Generalmente con una radiografía o una tomografía para tratar de identificar. Pero eso es para la ubicación, ¿no? Claro, si tienes tomografía no tienes radiografía. Entonces, depende, si vos estás en clínica, lo estás detectando, los médicos están encontrando el software, no necesitas una tomografía, una radiografía va a ser siempre. Pero si no lo tenés claro, esta línea de la parte de calidad no es fácil porque mejor te la ubicación de la neumonía cambia la terapéutica, cambia el manejo. Claro, cambia. Tú viste, ahí está global, en la parte superior, eso es un poco para recuperar, no sirve para estarme con la misma, pero si es la neumonía que viste aquí abajo, en el lado izquierdo, ya no voy a pensar en un poco. Por eso es que cuando les preguntaba los 10 segmentos de cada alumno, hay herramientas para saber si está pegado más a la parte del intestino, más a la parte basal o más a la mitad, justamente por la característica de cantidad de oxigenación que se puede tener. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una preguntita. Según la clasificación a la neumonía de la en función a la anatomopatología, ¿qué teníamos que iniciar, doctor? Neumonía global, podemos decir, y multifocal así. Por eso. O directamente con Siempre utilizamos el término anatomopatológico, no el término histopatológico. Pero si es como dice Ceci, anatomopatológica, ahí te está orientando a la patología y la anatomía, que es diferente. Ahí global, multifocal, neumonía generalizante, acceso, ahí es toda la ubicación. Pero, mira una pregunta, si te dice la clasificación anatomopatológica, ya no la pregunta, ahí la mía, y es casi el mismo término. Entonces, mejor preguntar, ¿se refiere a la ubicación anatómica o al examen microanatómico? Es decir, la histopatología que está mirando en el microscopio. Fase de palpitación, reflexión, son 4. ¿Cuáles son esos cuatro? Fase inflamatoria, hepatocefalia, hepatización gris y la necrosis. Y estos son claramente importantes. De eso es cuando los pacientes que hacen una biopsia padecen